Bienvenidos estudiantes a esta clase, a este video podcast de cómo dar por fallecido a un paciente. Y lo primero que tenemos que decir es que esta es una responsabilidad que sobrepasa a cualquier ser humano. Es muy difícil ponerle el rótulo a una persona de fallecida porque una vez que damos ese paso ya no hay vuelta atrás. Si el paciente era recuperable, con el tiempo en el que yo me tomé para darlo por fallecido, y no lo reanimé, pues es tiempo en el que la enfermedad avanzó y el paciente, si antes no era recuperable, ahora sí que menos. En esto tenemos varios problemas. Hemos tenido muchos casos en toda Colombia en donde algunas personas han dado por fallecidos a los pacientes. Me estoy refiriendo a personal prehospitalario, a tecnólogos en atención prehospitalaria, auxiliares de enfermería, médicos y hasta policías. Porque en algunos casos los policías llegan y dicen, no, está fallecido. Que hay un caso por ahí de una paciente que tenía un disparo en la cabeza y la paciente, mientras que le iban a hacer el levantamiento, ya movió la mano. Entonces eso es lo que nos quiere decir es que esta es una responsabilidad muy grande y que tiene que ser asumida con esa condición, con ese grado de responsabilidad y que debe ser asumida por personal salud. No debería ser asumida por bomberos, bueno, a menos que sean bomberos que tengan una profesión de salud, pero no debería ser asumida por otro tipo de personas. Entonces, si usted llega a una escena, pues mi hermano le toca llenar una historia clínica, le toca hacer un registro. Y en ese registro usted va a escribir qué fue lo que encontró. Y claro, si esto se va a demanda y porque pasan muchas oportunidades, pues usted tiene que tener algunos elementos para defenderse. O sea que esta clase le va a ser muy, pero muy importante. Esto que tomo es de muchos textos, de mucha información, es un tema que me apasiona y me apasiona porque precisamente me pasó, tuve una paciente, después me cuestioné por mucho tiempo y no podía dormir y le daba vueltas al caso de qué hice bien, de qué no hice bien, de qué debería haber hecho. Y eso me motivó a estudiar atención prehospitalaria, porque yo ya hacía atención prehospitalaria siendo auxiliar de enfermería, pero no sentía que lo estuviera haciendo bien. Entonces quiero que vean porque aquí en este podcast resumo lo que les quiero enseñar. Y vemos que mucha gente da por fallecido a los pacientes porque ni siquiera se bajan con el equipo. O sea, desde ahí ya arrancamos mal. Le dicen paciente, adulto mayor en paro, y le dicen que es un hogar geriátrico, y se bajan con la tabla de tomar apuntes ya para darlo por fallecido. ¿Cómo es que se llama el viejito? Y no se bajan con nada para reanimar. Y desde ahí ya empieza una mala actitud. Que inclusive las personas que no conocen nada del área de la salud lo sienten. Dicen, oiga, pero a mi papá ni siquiera le hicieron esto, no le hicieron lo otro. Y eso termina en demandas. Termina en demandas porque hay pacientes que por la acción del potasio, cuando el paciente se está poniendo rígido, cadavérico, hace movimientos, algunos movimientos. Entonces ha pasado que la gente llama y se queja. Y dice, ay, mire, dieron a mi papá por fallecido, a mi mamá, a mi tía. Y después de que ellos se fueron, ella se movió. Y eso se va a investigación y eso tiene una cantidad de problemas. Entonces no quiero que eso les pase, yo quiero que ustedes puedan hacerlo con convicción, sentarse y hablar con los familiares y explicarlo en terminología que ellos lo puedan entender, que el paciente ya no es recuperable, que ya pasó el umbral, que ya no podemos hacer nada y tenemos que ser específicos en decir que el paciente murió, porque de esa forma ellos inician su proceso de duelo. Pues bueno, la actitud ante todo. Y la actitud va a jugar un papel muy importante porque vamos a ver que una de las formas como vamos a los pacientes por muertos es la asistolia. Y si usted no se baja con los elementos para mirar si el paciente tiene o no tiene asistolia, o sea, ¿cómo? También tendrán razón los pacientes, los familiares de quejarse. Entonces sí se necesita un monitor. Necesita todo como si yo fuera a reanimar al paciente. Puede hacer que solamente utilice el monitor, mis sentidos y las manos, bien. Y una linterna, bien, no hay problema. Entonces he diseñado este corto video como para guiarnos y para tomar algunas conclusiones. Así que, ¿cómo vamos a dar a los pacientes por fallecidos? Se va a mover en tres ejes, entre los signos vitales, los signos de vida y los signos de muerte.
Los signos vitales son la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ya lo conocen, pero los signos de vida sí son la actividad eléctrica, el reflejo pupilar y gasping, que son las respiraciones así sean agónicas. Debe el paciente no tener ni signos vitales ni signos de vida y tener al menos un signo de muerte. ¿Cómo así? Aquí están los 3 ejes que les mencionaba y aquí volvemos y retomamos. Entonces, permítanme saco acá el apuntador. Los signos vitales usted ya los conoce. Lo de la temperatura es relativo porque los pacientes, pues claro, de mayor temperatura tengan significa que es más reciente el tiempo en el que el paciente hizo paro. Eso es claro. La temperatura, a pesar de ser un signo de vida, un signo vital, qué pena, un signo vital es algo que se va perdiendo así poco a poco hasta llegar a la frialdad cadavérica. El paciente queda frío, frío como una paleta. Ustedes no se imaginan lo feo que se siente. Entonces digamos que lo de la temperatura sí es un signo vital, sí es un signo, qué pena, sí es un signo vital, pero para nosotros no va a ser un determinante, por el momento no va a ser un determinante para decir está vivo o está muerto. Sí lo vamos a tomar y lo vamos a escribir en la historia clínica porque para los investigadores esto habla del tiempo de muerte, para las personas que investigan la muerte. Estos ya son un poquito más avanzados, no todo el mundo los conoce, no todo el mundo sabe que existen los signos de vida. Y los signos que hablan de que una persona todavía está viva tiene reflejos de tallo, reflejos de tallo es el reflejo pupilar. Actividad eléctrica. Claro, sí, todavía hay una actividad eléctrica, pero estoy hablando de una actividad eléctrica organizada. Usted puede observar una P, una Q, una R, una S, una T. Es una actividad eléctrica. Y a esto es a lo que le conocemos como actividad eléctrica sin pulso, porque el paciente acá ya no tiene frecuencia cardíaca, o sea, ya no tiene pulsos, ya no está haciendo movimientos respiratorios, no los está haciendo. Los movimientos de excursión torácica y por tal motivo tampoco tiene tensión arterial. Pero yo lo miro y tiene alguna actividad eléctrica ahí en la cual yo puedo distinguir algo organizado. Dicen los expertos que el paciente es más fácil de recuperar entre más rápido vaya la actividad eléctrica, quiero decir a una frecuencia mayor a 40. El paciente es más fácil de recuperar. El reflejo pupilar, ya hablé de los reflejos de tallo, pero el gasping no es una respiración propiamente dicha, sino son unos movimientos que el paciente realiza, como abrir y cerrar la boca, como haría un pescado. Y son movimientos agónicos. El paciente realmente no está respirando, pero el paciente todavía es recuperable. Si tiene al menos uno de estos, el paciente todavía es recuperable. No tiene ninguno de estos, pero tiene alguno de estos, es recuperable. Reanímelo. Pero usted pasa por acá y el paciente ya no tiene ni signos vitales ni signos de vida. Bueno, hay que buscarle a ver si tiene signos de muerte. La rigidez cadavérica y la frialdad cadavérica son signos que aparecen tardíamente, quiero decir, se demoran bastante tiempo en pasar, horas inclusive. Pero las livideces sí es algo que se ve con más claridad, las livideces cadavéricas es la sangre estancada porque no hay circulación, entonces se estanca por declive hacia las zonas, o sea, quiero decir, por la fuerza de gravedad. Entonces, si el paciente está acostado de cúbito lateral o de cúbito supino, hacia allá se va a estancar la sangre, se ve como un amoratamiento. Pero el que más utilizamos realmente es la sistolia, o sea, estamos utilizando más estos dos: livideces cadavéricas y asistolia. La sistolia es un signo de muerte y nos indica que el paciente no es recuperable. Entonces, todo esto es una ruta en donde usted primero mira los signos vitales, que de esto en el que más observamos es el pulso carotidio, que no mueva el tórax. Nos pasamos acá rápidamente, no, en la actividad eléctrica nos damos cuenta que el paciente tiene una sistolia, confirmo que no tenga reflejo pupilar y que no haga movimientos agónicos de respiración y puedo dar al paciente por fallecido. Este es un paciente no recuperable. Pero van a tener muchos casos en los que le digan, ay, reanímelo, haga lo posible, no sé qué. Entonces, esos casos toca reanimarlos. Los pacientes que más fácilmente los podemos dar por fallecidos son los que, teniendo estos, los familiares ya han hecho un proceso de duelo, porque tenía un cáncer, porque ya era muy viejito, por una y otra cosa. Entonces, esos pacientes los podemos dar más fácilmente por fallecidos.
hablamos, le explicamos al familiar, el familiar lo entiende y excelente. Pero si usted llega y el paciente es joven, si usted llega y es un niño, va a ser muy difícil que los familiares lo entiendan. Entonces prefiera llevar al paciente reanimando hasta el hospital. Es posible que el paciente, desde que usted ya lo vio, el paciente ya no era recuperable y termine igual en la muerte. Pero si usted no lo reanima en la escena, puede terminar en desenlaces tan catastróficos que hay personas que las han amenazado de muerte y hay personas que las han linchado. Entonces, prefiere hacerlo así. También existe otra forma de hacerlo y es que usted informe por radio y sea un médico a distancia quien le diga que lo dé por fallecido. Entonces usted le dice, doctor, el paciente llevamos tantos ciclos de reanimación, el paciente no tiene signos vitales, no tiene signos de vida y tiene estos signos de muerte. Los familiares nos indican que el paciente tiene estas comorbilidades y tiene tantos años. Podemos detener la reanimación y darlo por fallecido. Esa sería la situación, para que el médico lo entienda así de forma clara. Y claro, habrán pacientes que nos toque trasladar aún estando fallecidos y los pacientes deberían ir con todo esto que ustedes ven acá. Tiene un tubo que podría ser una máscara, un tubo traqueal fijado, pegado a un BBM y el BBM pegado a una fuente de oxígeno que está acá en medio de las piernas, un desfibrilador externo automático con unos parches y los parches pegados al paciente y el paciente sobre una férula espinal larga y ojalá canalizado. Los líquidos se guardan acá en medio de las piernas. Nos toca hacer todo eso a pesar de que el paciente no sea recuperable, pero también eso nos habla de la actitud y de la forma con la que nos tenemos que bajar con todos los elementos. ¿Por qué llevar al paciente con todo esto? Si ya sabemos que está muerto, bueno, porque también es nuestra presentación personal y porque también hace parte de algo de dignidad para el paciente. Pues bien, nos tenemos que responder algunas preguntas esenciales, algunas preguntas que son muy trascendentales, porque al vivir esta situación también los familiares van a querer tener respuestas. Y cada uno puede hacerlo desde su creencia religiosa y cada uno puede brindar apoyo desde lo que moralmente considera correcto. Cada uno puede igualmente expresar un sentido pésame. Pero si usted no sabe qué decir, tranquilo, quédese callado. Oriéntelos en la línea del 123 tenemos psicología. Puede usted tener una comunicación telefónica con un psicólogo, eso no tiene ningún costo, la línea es gratuita. E inclusive en algunas oportunidades tenemos vehículos que hacen esto que se llama soporte psicológico y uno algunas veces por radio puede solicitar este apoyo y llegan hasta la casa. Tiene que ser muy claro con los familiares, como dije anteriormente, el paciente está muerto, el paciente ha fallecido, no utilice palabras ambiguas como se nos fue, no utilice palabras como ya era su momento, estaba sufriendo mucho. Si realmente no sabe qué decir, no diga nada. No diga nada. Pero hace parte de nuestro trabajo tomar la mano de alguien, abrazar en muchas oportunidades y dar esta mala noticia. Entonces les mando un abrazo y espero que sigan profundizando en el conocimiento. Quiero contarles que aquí hace falta una situación y son los pacientes de trauma. Los pacientes de trauma, aparte de todo esto que ya mencioné acá, hace falta otro pedacito. Y espero que tomen apunte de esto. Uno puede dar un paciente de trauma por fallecido si tiene signos de trauma que no sea compatible con la vida. De un trauma que no sea compatible con la vida. Por ejemplo, que se le salió todo el cerebro. Eso tiene un nombre. Evisceración. Salida de masa encefálica. Evisceración cardíaca, que se salga el corazón. Eso no es recuperable. Que el paciente haya estado sumergido por más de 3 horas en líquido.
que el paciente se haya incinerado por completo, que el paciente ya tiene una hemicorporectomía, o sea, que se haya quitado medio cuerpo. A ver, no me acuerdo de qué más. Decapitación. Decapitación. Que el paciente se cuelgue y se ahorque y no lo hayan bajado, y que cuando usted llegue el paciente no lo hayan bajado. Es una situación bien difícil, pero ese paciente uno le busca para confirmar que no tenga signos vitales, que no tenga signos de vida y por lo menos va a tener algún signo de muerte. A todos estos pacientes les vamos a hacer esta ruta y le vamos a sumar que tengan traumas que no sean compatibles con la vida. Y lo vamos a escribir en la historia clínica para que quede claro qué trauma tenía y que no tenía mayor sentido reanimarlo. Ahora sí, me despido mandándoles un abrazo grandísimo.